en la mañana. Bitcoin aguantando los $20.000, futuros americanos también en positivo. Blanca Comín, responsable de redes de distribución de Amundi Iberia. Blanca, muy buenos días. Hola, buenos días, José Antonio, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo veis? Blanca Comín es la directora de Wealth y de banca privada también de Amundi Iberia, por tanto, nos puede dar una visión muy clara de cómo se ve ahora por parte de Amundi la visión general para los próximos meses. ¿Cómo lo estáis viendo en la entidad? Pues desde Mundi lo que estamos viendo es que efectivamente se está produciendo un cambio desde el punto de vista del régimen en el que estaba actuando la economía y en el entorno que nos encontramos desde un punto de vista macroeconómico. La realidad es que los bancos centrales están empezando a actuar ya con subidas de tipos para recuperar un poco parte de la credibilidad que había perdido en los últimos meses. Y luego además estamos viendo pues cómo los factores geopolíticos pues están cambiando muchísimo el contexto y ahora mismo lo de los tres factores más importantes a los que se dirigirá el inversor será principalmente monitorizará lo que son los datos de crecimiento, de inflación y las políticas por parte de los bancos centrales. Desde el punto de vista de crecimiento, la realidad es que estamos asistiendo a una ralentización mucho más acuciante, mucho más intensa en lo que es la zona euro. Al final, tanto el consumo privado como la inversión se está viendo afectada por una mayor inflación y sobre todo por ser la zona cero de todo lo que es la tensión geopolítica, mientras que bueno, en Estados Unidos se mantiene un crecimiento un poco más robusto gracias a todo lo que es el consumo y la inversión privada. Pero para el 2023 sí que creo que se están incrementando los riesgos de recesión. Y desde el punto de vista de inflación, que es la gran pregunta, es bueno, si hemos alcanzado el máximo o no. Las fuentes de inflación entre Estados Unidos y Europa son diferentes. En Estados Unidos se debe más a un factor de un incremento de la demanda, que es lo que está produciendo unos niveles de precios más altos, mientras que en Europa es por todo lo contrario, es una inflación por limitaciones de oferta, principalmente desde el punto de vista de la reducción de oferta, desde el punto de vista energético, de lo que son los componentes energéticos y de materias primas. Y luego el tercer factor es bueno, los bancos centrales, que ahí lo que tienen que hacer es recuperar parte de su credibilidad y una vez más, el Banco Central Europeo tiene un reto por delante más importante porque lo que tiene que hacer es un equilibrio entre poner el nivel de precios a niveles más estables con su mandato y también no tener un impacto muy fuerte en la fragmentación de la deuda y en la ralentización que puede impactar esto en el crecimiento y el consumo en Europa. Transición energética, ¿amenazada o retrasada en los tiempos? ¿Veis alguno de esos dos escenarios? Pues es la gran pregunta en este contexto y la realidad es que bueno, el conflicto de Ucrania y las consecuencias que han tenido sobre el suministro de energía lo único que han hecho es, bueno, pues hemos visto cómo se está poniendo en debate pues la independencia energética en Europa, que los desafíos para la transición energética cada vez son más grandes y la realidad es que los compromisos respecto al cambio climático y los acuerdos de París continúan ahí y están más vigentes que nunca. Estamos viendo en ese sentido el compromiso de Europa para conseguir esa independencia energética lo antes posible con distintos componentes y distintos factores. En ese sentido, creemos que el hidrógeno va a jugar un papel importante en lo que sería ir hacia una economía de carbono cero o neutra en emisiones de carbono. ¿A qué nos referimos con hidrógeno? ¿A qué se refiere, sobre todo, cómo tiene que entenderlo el inversor y por qué puede ser esa energía alternativa interesante, incluso frente a la parte más eólica o solar que ahora mismo ha centrado parte de las inversiones? Bueno, el hidrógeno es un gas ligero, es el elemento químico más abundante que existe en el universo, pero la realidad es que prácticamente no se encuentra en la Tierra en su forma pura, sino que va siempre unido a otros átomos, como puede ser principalmente el agua, la biomasa, los combustibles. La realidad del hidrógeno es que una vez que está de forma pura es capaz de producir más energía que el petróleo, 3 veces más energía. Tiene una solución muy importante desde el punto de vista de almacenamiento de la energía, que como sabemos que es uno de los grandes hándicaps o uno de los grandes problemas para las energías renovables, o sea, que son energías intermitentes y de las cuales no se puede disponer en todo momento. La tecnología del hidrógeno como vector energético permite solucionar esto. Y luego tiene múltiples usos, como por ejemplo, pues el vehículo de pila de combustible no genera emisiones de carbono, sino que lo que genera es vapor de agua y luego es una solución muy importante desde el punto de vista de tecnología para descarbonizar sectores que actualmente son difíciles
difíciles de que producir esa transición hacia la descarbonización, como es principalmente el transporte marítimo y el transporte aéreo o la industria pesada. Entonces, en ese sentido, creemos que es una tecnología que va a ir asociada y que va a ir combinada con otras tecnologías y con otras energías renovables, como puede ser la solar y la energética, pero que en los próximos años puede tener, va a jugar un papel muy importante. Consigue aislar para su producción? ¿Tiene algo que ver con los colores que vemos en el hidrógeno, ese verde, azul? ¿Qué los diferencia? Pues efectivamente, cuando el hidrógeno se asocia a un color, lo que nos está indicando es la forma o el origen que tiene de producirse esa energía. Entonces, por ejemplo, actualmente, para que nos hagamos una idea, de la mayoría del hidrógeno que se produce es hidrógeno gris, que lo que se hace es se está produciendo esa energía acudiendo a combustibles fósiles y estos generarían carbono, CO2. Existe el hidrógeno azul, que es ese tipo de hidrógeno que se produce también a partir de hidrocarburos, pero parte de las emisiones de CO2 contaminantes que se hacen se capturan en un porcentaje significativo. Pero donde tenemos que fijarnos es que existe una forma de producir hidrógeno que es la menos contaminante, a través de la electrólisis del agua, separando el hidrógeno del oxígeno, y que si se recurre a energías renovables, como puede ser energías eólicas o principalmente energías solares, su generación de hidrógeno de carbono es muy baja. La realidad es que este hidrógeno verde, que es el que se produce a través de energías renovables, es muy cara su producción, pero en los últimos años se ha reducido muchísimo su coste. Para que nos hagamos una idea, en los últimos 5 años su coste se ha reducido a la mitad y se espera que a finales de esta década se reduzca el coste, se siga reduciendo su coste entre un 60 y un 90%. Esto es lo que ahora mismo nos da una oportunidad de inversión y una oportunidad de identificar el hidrógeno como un factor básico para los próximos años, y cada vez que va a ser más compatible y más eficiente a la hora de poder ayudar a lo que son la transición energética. ¿Y por qué creéis que es una oportunidad de inversión? Bueno, al final es un poco lo que creemos es que va a ser la energía del futuro, o sea, para que va a ser una tecnología sólida que va a ayudar en la transición energética y el desafío que tenemos asumido ahora mismo para el net cero para el año 2050. Y para que nos hagamos una idea un poco desde el punto de vista de cifras, el hidrógeno, la tecnología del hidrógeno podría satisfacer el 17% de la demanda de energía. Se espera que reduzca las emisiones de carbono en un 15%. Y nos tenemos que hacer una idea que para todo esto se van a necesitar invertir más de 11 billones de dólares, 11 billones o 11 trillones si lo hacemos con la nomenclatura norteamericana, en inversión en infraestructuras. Por tanto, es una oportunidad de inversión para los próximos años, una oportunidad de medio y largo plazo que está ganando estructura y que está ganando una credibilidad tanto por el inversor privado como también por parte de los gobiernos, los inversores y instituciones que cada vez tienen un compromiso mayor. Para que nos hagamos una idea, la Unión Europea ha establecido un objetivo de capacidad de electrolizador de 40 gigavatios para el 2030, con una producción de 10 millones de toneladas anuales en hidrógeno renovable o hidrógeno verde. Y todo esto con una estrategia para el inversor importante que está haciendo Amundi. ¿Puedes contarnos un poco más sobre la estrategia que habéis lanzado sobre hidrógeno, y que con este contexto es clave que el inversor también sepa cuáles son las herramientas para poder invertir en ello? Efectivamente, en Amundi hemos identificado esta oportunidad de inversión desde nuestro centro de gestión temática, que es CPR Asset Management, y lo que se ha lanzado es una estrategia, fondo de inversión que invierte en toda la cadena de valor, en todo el ecosistema que existe alrededor del hidrógeno. Lo hace a través de compañías de renta variable globales que pueden invertir tanto en el upstream, como esas son las compañías que lo que explotan, actúan, su actividad se centra principalmente en la exploración y producción de hidrógeno con energías verdes, como el downstream, que serían aquellas compañías que lo que hacen es el refinamiento y la comercialización de este tipo de tecnología, pasando también, por ejemplo, por el almacenamiento. Entonces, nuestro fondo CPR Invest
Hydrogen puede invertir en generaciones de energías verdes, como por ejemplo aquellas que invierten en componentes de turbinas o módulos solares, puede invertir en los componentes técnicos de la economía del hidrógeno, todos que está relacionado con las empresas de electrolisis, componentes de pilas de combustible. También puede invertir en aquellas compañías que lo que hacen es la producción y el almacenamiento y la distribución, como por ejemplo empresas de gasoductos que lo que hacen es la distribución de este tipo de tecnología, o finalmente los usuarios de la tecnología del hidrógeno, como por ejemplo fabricación de acero a base de esta molécula, o por ejemplo lo que está relacionado sobre todo con todo lo que es la movilidad. Por tanto, es un fondo de renta variable que lo que se beneficia es de la oportunidad que existe en la tecnología del hidrógeno para la transición verde para los próximos años. ¿A qué tipo de inversores está dirigido? Bueno, se trata de una estrategia de renta variable, invierte en compañías de renta variable global, no existe garantía de capital ni de rentabilidad, y está dirigido principalmente a aquellos perfiles, aquellos inversores que tienen un perfil de riesgo más elevado, que son capaces de invertir en horizontes de largo plazo, como 5 años, y que quieren invertir en la temática de largo plazo, en la oportunidad que existe desde el punto de vista de la transición energética, e invertir en una de las tecnologías que probablemente en el futuro ayuden más a alcanzar esa independencia energética que tan deseada es para Europa, y donde ayudamos en todo el proceso de descarbonización con los compromisos que tenemos. Pues muchísimas gracias por toda esa visibilidad. Blanca Comín, responsable de redes de distribución de Amundi Iberia. Buen día y buen negocio sostenible vinculado al hidrógeno. Igualmente. Muchas gracias. Buen día. Muchas gracias, buen día.